en la que va a darse posesión de una plaza de académico correspondiente en la sección de letras al señor don Antonio Estepa Silva. La Junta de Gobierno nombró al ilustrísimo señor don Juan Benítez Sánchez, académico numerario de la sección de letras, para que en nombre de la corporación conteste a la persona recipiendaria en el acto de la recepción. El texto de la contestación deberá guardar relación temática con el discurso y contendrá una parte destinada a la oráculo. El nuevo académico se posicionará con el siguiente ceremonial que vamos a desarrollar a continuación. El secretario de la corporación, el ilustrísimo señor don Juan de la Cruz López García Bedoy, dará lectura al certificado del acta de elección del nuevo académico. Esta Real Academia de Noble Arte de Antequera, en su Junta General celebrada el día 14 de febrero de 2019, y en atención a los méritos y calidades que le distinguen, ha acordado designar como académico correspondiente de la sección de letras al ilustrísimo señor don Antonio Estepa Silva, en testimonio de lo cual mando expedirle este título autorizado con su sello. Antequera, 10 de enero de 2020. Ruego a dos académicos de la corporación que acompañen al que va a leer el discurso de ingreso. Proceda a leer el preceptivo discurso de ingreso que lleva por título El archivo sonoro de tradición oral de Juan Benítez Sánchez. Recopilación, digitalización, contenido e integración con otros archivos. Tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quería pedir disculpas porque, bueno, pues es tiempo de frío y estoy un poco catarrado, y entre el catarro y los medicamentos pues me encuentro un poco aturdido. Entonces espero que todo vaya fluido y pueda pues leer el discurso sin problema. Quisiera dar la bienvenida y mi más sincero agradecimiento a todas las personas que se encuentran aquí hoy. Se trata de un acto de especial importancia para mí, no solo porque supone mi incorporación a una institución del prestigio de esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, sino también porque con mi discurso de ingreso doy un merecido homenaje a don Juan Benítez Sánchez, académico numerario de la misma, gran amigo y gran estudioso de la tradición oral, disciplina a la que ha dedicado grandes esfuerzos a lo largo de toda su vida y a la que ha contribuido con valiosas aportaciones, sobre todo dentro de la provincia de Málaga y Andalucía. Este discurso consta de 4 apartados. El proceso de recopilación, proceso de digitalización, los contenidos de la clasificación del archivo y la integración con otros archivos. El ser humano es creativo y por lo tanto creador por naturaleza. Muchas veces crea por necesidad vital y así pues se inventó la rueda, la bombilla o el arado. Otras veces crea por necesidad de expresar sus sentimientos y así pues surgió la pintura, la escultura o la música. Cuando hablamos de creación de cosas físicas, como por ejemplo la rueda que mencionábamos antes, o como los mismísimos dólmenes de Antequera, existe la posibilidad de que esos objetos se perpetúen a lo largo de los siglos y se conviertan en vestigios de los usos y costumbres del ser humano en la antigüedad. Sin embargo, cuando hablamos de tradición oral, no hay muros de piedra de los que podamos aprender, ni que podamos analizar. Hay que limitarse a lo que se ha transmitido, a lo que nos ha llegado, ya que muchas de estas manifestaciones han caído en desuso. Sin embargo, hay personas como Juan Benítez que han querido levantar su propio dolmen para dejar constancia de cómo se cantaba en un tiempo pretérito, aunque no tan lejano, de qué se le decía a los niños para entretenerlos, o de qué música acompañaba la fiesta
y los momentos de diversión. Y en ese afán por mantener una cultura popular que se ha ido olvidando lentamente por falta de práctica, por falta de contextos en los que subsistir, don Juan Benítez empezó a grabar testimonios y canciones y romances de su pueblo y de otros muchos, sabiendo que si no lo hacía él, quizás no lo haría otra persona. Fue así como empezó su trabajo de campo, que le llevó a pueblos de prácticamente todas las provincias de Andalucía, en busca de informantes dispuestos a abrir el cajón de su memoria y aportarle eso que él iba buscando, retazos de una época pasada y que aún persistían escondidos en algún rincón de la mente de las personas con quien hablaba. Por otro lado, también es de destacar cómo a principios de los 80 diseñó e impartió la asignatura Literatura Culta y Oral, y durante más de una década familiarizó a su alumnado con la tradición oral, animándole a entrevistar a sus mayores, lo que le aportó alguna que otra interesante grabación que también forma parte de su archivo. La recopilación se realizó principalmente en cintas de cassette, de las que se contabilizan el número redondo de 200. Algunas aparecen en esta foto. Además, se realizaron algunas encuestas con una grabadora digital, a lo que hay que añadir dos discos compactos. Aunque no se ha terminado aún el proceso de edición de los audios, se puede prever que la duración total del material grabado se aproxima a las 100 horas, lo que supondría unos 4 días de reproducción ininterrumpida. Eso da una buena idea de la magnitud del material recogido. Hace algún tiempo, don Juan Benítez tuvo la amabilidad de cederme algunos de los cassettes para poder escuchar y disfrutar de su contenido. Y así fue como empezó el proceso de digitalización del archivo. Las cintas de cassette son un soporte poco fiable y estas en concreto clamaban un urgente trasvase del formato analógico al formato digital. De esa forma, conectando tecnologías de épocas algo diacrónicas, fue como estas 200 cajitas con sus correspondientes cintas y que ocupan bastante espacio, acabaron almacenadas en una memoria externa que no mide más de 5 centímetros, en formato MP3. Esto permite, además de su reproducción y su manipulación, mucho más rápida, así como múltiples posibilidades como poder localizar canciones concretas fácilmente, poder rebobinar, si podríamos utilizar esa palabra, y dado que muchas de las cintas tienen ya algunos años, poder limpiar el ruido de las grabaciones o aumentar el volumen. Indicar que la edición de los audios está aún en proceso, pero se irá haciendo poco a poco para que pronto pueda estar completa. Y todo esto para que este archivo pueda ser de utilidad a cualquier persona que quiera estudiar la tradición oral. Pero además, en los testimonios de los informantes encontramos ejemplos que muestran rasgos específicos de las diferentes formas de hablar en los lugares donde se han realizado las encuestas, convirtiéndose así igualmente en un rico corpus de referencia para un posible estudio de las hablas andaluzas. Es un magnífico ejemplo de cómo se entretejen también las hablas andaluzas y la lírica popular, y se recogen multitud de ejemplos en los que se puede apreciar cómo la métrica o incluso la rima no serían posibles si transcribiésemos en castellano estándar y si se resuelve de forma natural al modo del habla andaluz. Vamos a escuchar un ejemplo de una canción recogida en Cueva de San Marcos, a ver si la garganta me lo permite. En este ejemplo se menciona el pueblo de Carcabuey, pero por el habla local se abre la E, se dice Carcabuay, y de esa forma pues se consigue que rime con la palabra ay. Este es el típico ritmo de la zambomba en cueva. Si quieres un novio rico y en la cueva no lo hay, te montas en un borrico y te vas a Carcabuay. Si en Carcabuay no lo hay, te montas en un pellejo y le enderezas el rabo y te vas al galinero. Vaya que te lo digo, vaya, y antes que te lo diga, más vale que te vaya. Como vemos, la rima se soluciona con simplemente pronunciar Carcabuay a la forma local. Esta es una de las composiciones
composiciones que se pueden escuchar en el archivo de Juan Benítez. El corpus de la tradición oral se estructura en diversos bloques y en este archivo se marcan prácticamente todas las casillas, con más o menos ejemplos dependiendo del apartado. Pasaremos ahora a ver cuáles son esos bloques y daremos algunos ejemplos extraídos de entre las grabaciones de don Juan Benítez. El romancero, que es el primer bloque, podría considerarse como el más valioso corpus de composiciones de la tradición oral. Escritos en verso, son narraciones del suceso sobre temas variopintos, casi siempre universales. Algunos de ellos con siglos de antigüedad, que se han ido compartiendo de una persona a otra y con el paso del tiempo y con las consecuencias propias de la transmisión oral, se ha ido modelando como si de barro se tratase y se han ido adaptando, alterando y apostillando en un proceso natural que ha dado lugar a la rica variedad del romancero en Andalucía y en nuestro caso particular, en Málaga. Así, por ejemplo, escojo el romance del Pintado y las versiones de Frigiliana y el Borges para poder apreciar lo diferentes que pueden llegar a sonar. La primera versión sería del Borges y sonaría así. El 17 de mayo, entrando la primavera, era un general que iba con su soldado a la guerra. Unos ríen, otros cantan, otros llevan mucha pena, y el que va en medio de todo, el que más penita lleva. La versión de Frigiliana, como vemos, empieza diferente, tiene algunos versos en común y también varía mucho la melodía, que sería así. Verde fue la cruz de mayo, verde fue la primavera, cuando los quintos soldados se lo llevan para la guerra, cuando los quintos soldados se lo llevan para la guerra. Unos ríen, otros lloran, otros llevan mucha pena, el que va en medio de todo, el que más penita lleva, el que va en medio de todo, el que más penita lleva. Continuaría el romance. Bueno, la estructura de este romance, el argumento, consiste en que este soldado que lleva tanta pena porque su esposa, bueno, se acaba de casar, su esposa se ha quedado en casa y él pues quisiera estar con ella. Así que le enseña una foto al capitán y es tan guapa la esposa que el capitán le dice: vuelve, que con un soldado menos también se gana una guerra. Es una canción que recientemente han grabado algún grupo, creo que los Rebujitos, los Moles, y se ha hecho un poco popular, pero eso es un romance de larga tradición y que en algunos casos se une al romance de La Aparecida, en el que la mujer no vive, sino que ha muerto. El soldado pues se encuentra con el espectro de la mujer, que se suele llamar el vino. Pero bueno, aquí solo tenemos el principio y en este caso pues no sabemos lo que sucedió. Pero bueno, hemos podido observar las diferencias y es una de las riquezas que podemos analizar al escuchar los archivos sonoros. Solo indicar, antes he cantado la canción de Carcaguay que rimaba con ay y que era una licencia que se podía utilizar para las rimas. Aquí tenemos dos licencias para la métrica. Si decimos con sus soldados a la guerra, nos sobra una sílaba en ese verso. Pero con sus soldados a la guerra, al quitar la S, se puede hacer sin alefa entre la O y la A y ya acaba siendo 8 sílabas. Esa es la forma natural de resolver estos casos en las hablas andaluzas. Vale. Dentro del romance de tipo religioso, voy a escoger para mostrarles, quizás por la frecuencia con la que aparece en las encuestas, el del milagro del trigo o la huida a Egipto, que estoy seguro que muchos de los presentes conocen. En este caso, en vez de comparar el mismo fragmento de dos versiones,
he seleccionado dos fragmentos que difieren un poco de las versiones más populares. Por lo general, se estructura este romance de la siguiente manera. Primero, la introducción de la huida, en el que la Sagrada Familia huye del rey Herodes. El principio de este romance, en Cuevas de San Marcos, por ejemplo, no habla de las penurias que pasan, que normalmente son hambre, frío y calores. Y directamente pues habla de las intenciones de Herodes. La Virgen y San José van por estrecho camino, huyendo del rey Herodes, que degollar quiera al niño, y al niño lo llevan con dulce cuidado, porque el rey Herodes quiere degollarlo. ¿Vale? Esa es la introducción. Después se encuentran con diferentes labradores y esos labradores, como a veces mienten, pues reciben castigo divino. Normalmente el que miente dice que está sembrando piedras, pero en el pueblo de Ardales se incluye también otro labrador que dice estar sembrando cuernos. Y van por otro camino y otro labrador que vieron, le ha preguntado la Virgen, labrador, ¿qué está haciendo? Y el labrador dice, señora, sembrando un pegua de cuerno para el otro año. Fue tanta la multitud que el Señor le dio de cuerno que parecía laza el corral de un carnicero. Y ese fue el castigo que el Señor le dio por ser mal hablado aquel labrador. Luego se encuentra con otro labrador que le dice que está sembrando el trigo y se obra el milagro, ¿vale? Ese milagro es que el trigo que está sembrando cuajará y estará listo para ser segado al día siguiente. Lo siguiente es la incredulidad de la mujer del labrador, que no se cree el milagro, la búsqueda de labradores o de segadores para segar el trigo, y por último el encuentro con los soldados de Herodes y la aportación de las señas de la Sagrada Familia. Aunque tengamos esa estructura y sea coincidente en casi todas las versiones de este romance, la tradición oral lo ha modificado tanto que unas versiones y otras son completamente diferentes, como Juan bien sabe. Pasamos al cancionero. Vale. Dentro del cancionero, porque el cancionero y su casuística conforman una variopinta y extensísima colección de letras y de momentos que sería imposible detallar ahora, pero sí podemos decir que se suele clasificar en el cancionero del ciclo festivo anual, el cancionero de oficio y las canciones de entretenimiento y baile. Aquí voy a reproducir algunos audios porque algunos de ellos pues, contienen instrumentación de cuerda, etcétera, que ya no ni yo sé tocar ni podía traer. Entonces, del ciclo festivo anual voy a reproducir en primer lugar Los Mayos de Frigiliano. Vale, esto es una... es algo muy curioso en la provincia de Málaga, recogido por don Juan Benítez, porque no se suele cantar en muchos otros pueblos. Es algo muy tradicional, por ejemplo, en La Mancha, pero no en la provincia de Málaga. Y, bueno, pues algunas de las personas que aparecen en esta grabación ya no están entre nosotros. Y ahí está recogido ese material de los mayos que se cantaba a las mozas, como si fuese una serenata, la noche del 30 al 1 de mayo. Y el siguiente ejemplo, muy diferente, es la Aurora de Arriate. La Aurora, pues existen las canciones de Aurora en toda España. En la comarca de Antequera tenemos el ejemplo de Cuevas de San Marcos y en la subbética cordobesa en casi todos los pueblos. En la provincia de Málaga, además de Cuevas de San Marcos, podemos encontrarla en Alaurín el Grande
en ronda o en arriate, que es el ejemplo que vamos a escuchar. Pues eso da una idea de las diferentes canciones que se entonaban a lo largo del año para diferentes festividades. En cuanto a las canciones de oficio, pues antes para cualquier actividad del campo, en la casa, etcétera, pues se solía cantar. Uno de los más típicos, una de las actividades más típicas que iban acompañadas de canto era la trilla. Y aquí pues don Juan pues recogió algunas versiones, algunas muestras, como este cante de trilla de Villanueva de la Concepción. La legua del cabo tiene un potito que ni come ni bebe y está gordito. Ay, legua, ay. Pues eso era lo que sonaba el campo antes. Hoy pues suena más a tractores y máquinas. De las canciones de entretenimiento y baile hay muchísimas. Todas las coplas de verdiales, coplas de fandangos, coplas de seguidillas, coplas de jotas, coplas de las ruedas, podrían incluirse en este apartado de canciones de entretenimiento y baile. Estando en esta comarca, pues yo he escogido una muestra del fandango cortijero de Villanueva de Algaida. Y habiendo aquí personas de Algaida, no sé si sería posible que alguien me acompañase y intentemos echar una mudanza de fandango. Ahí va a la presidenta del grupo. Sin cartonera, así no me pueden tomar. Voy a intentar pegarla a ver cómo sale. El toque de castañuela es muy complicado en este tipo de fandango. Pero bueno, todas esas canciones también están recogidas en el archivo de don Juan. Otro apartado dentro de la tradición oral es la poesía infantil, con muchísimos subapartados. Yo simplemente he escogido, para no alargar demasiado el discurso, las canciones de cuna. La amenaza en los bautizos es como se suele conocer a esto de Padrino Lagarto, hecho este los cuartos. No se preocupen, que no es que la tradición oral incluya ninguna amenaza, simplemente pues es como el título genérico de todo ese tipo de cancioncillas.
Niño duerme, con los oídos abiertos y abiertos como la nieve. Mi niño tiene sueño, bendito sea. Pues una nana recogida en Natales. Dentro de esta poesía infantil se incluyen las cosas, las carantoñas que se le hacen al niño, que se llaman fiestas al niño, retailas de sorteo, retailas para acompañar juegos, etc. Y como ya decía, de casi todo, o si no de todos estos subapartados, tenemos ejemplos en este archivo de don Juan Benítez. Otro apartado sería la oración en fórmula, que tiene varios subapartados: el hombre bajo el firmamento, pues todas las frasecitas y cositas que se le dicen al sol, a la luna, luna lunera, cascabelera, etc. Las oraciones del día, pues con Dios me acuesto, con Dios me levanto, etc. Otras oraciones, o para sanar el cuerpo, sana, sana, pulito de ramo. Todo esto es lo que se incluye dentro de este apartado de oraciones y fórmulas. También otros géneros podrían incluir los cuentos, por ejemplo el de Pulgarcito u otros que también están recogidos. Podríamos hablar del refranero, incluso encontramos alguna que otra receta. Recuerdo por ejemplo las recetas de Villafranco de Guadalhorce. Las moldas del carnaval, que aunque no sean del mismo tipo de transmisión oral, sí que de un año para otro se recuerdan y casi se transmiten a veces de generación en generación, igual que el cante repetizado, ¿vale? Los poetas de aquí, por ejemplo, de la zona de la comarca de Villanueva de Tapia o de Villanueva de Algaida, donde se improvisa la poesía. Aunque sea improvisada y casi desaparece al mismo momento de ser creada, sí que a veces había coplas tan buenas o para casos tan concretos que la gente la recordaba y la transmitía y seguía recordando la historia y la situación como una especie de chascarrillo. Y ya, una vez que hemos hablado y explicado un poco los contenidos de este archivo, voy a pasar al último punto en el que desarrollaré cómo este banco de materiales complementa otros archivos y obras existentes. En primer lugar, obviamente, ilustra de forma sonora las publicaciones de don Juan Benítez, que son pequeñas joyas que muestran la tradición oral de diferentes puntos de la geografía malagueña y que se revalorizan al poder escuchar de la voz de los propios informantes las canciones y romances que en ellas se recogen. Su pueblo natal, Cuevas de San Marcos, Alfarnate o Humilladero, son municipios que han tenido la suerte de que su patrimonio de tradición oral haya quedado plasmado en algunas de las obras de don Juan Benítez. Y esos documentos son aún de mayor interés, ya que con los audios no solo se disfruta más de los libros, sino que también se pueden analizar muchos más aspectos que el meramente literario, que ya es de por sí interesantísimo. Aquí tengo algunas muestras, que no son todos, de libros de don Juan Benítez. La mayor parte de los contenidos de estos libros se encuentran en soporte sonoro dentro de ese archivo. Ya nos regaló don Juan Benítez un disco de las coplas del corro de Cuevas, en el que se recogen 86 tonadas distintas. Pero, es más, permite que se puedan realizar en un futuro proyectos de recuperación y de recreación de canciones, que de otro modo sería prácticamente imposible o puramente artificial. Así, por ejemplo, en Alfarnate cada vez son menos las personas que recuerdan las tonadas de la rueda, los villancicos o el fandango. Libro en mano, podemos abrir por la página 145 y leer unas curiosas coplillas pareadas que abundan en la literatura tradicional. Si te llamas María, bórrate el nombre, porque de las Marías huyen los hombres. Eso de las Marías, eso es mentira, porque yo soy María y a mí se arriman. Ese tipo de coplillas en las que una responde a la otra son bastante abundantes. Pero si acudimos al archivo sonoro de
Juan Benítez, podemos escuchar y ver cómo podría cantarse en alfarnato. Eso de la María, eso es mentira, porque yo soy María y la misa rima con el, con el, con el, te quiero más. Podemos, gracias al archivo, aprender el tono y seguir cantando. Entonces, pues podríamos realizar diferentes proyectos de recuperación o simplemente por aprender esas canciones en colegios, etc. Por otro lado, la institución Milá y Fontanals del Centro de Investigación en Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, lleva unos años publicando los resultados de una serie de campañas o misiones de recogida de canciones tradicionales llevadas a cabo a mediados del siglo XX. Voy a coger esta partitura de una sevillana, de las sevillanas tradicionales, recogida en Álora, pero en la voz de una ardaleña. Vale, aquí aparece la partitura. En la misma partitura se indica que parece que no hay correspondencia correcta entre el texto cantado y la música transcrita. Se podría tocar esta partitura a piano o digitalizarla. Vale, yo la he digitalizado. Vale, e intentar cuadrar la letra y la música. Podemos escuchar el formato MIDI de esta grabación, que sería más o menos lo que sonaría a piano. Pero es mucho más práctico, incluso riguroso, si escuchamos directamente esa tonada cantada directamente por personas reales y grabada por Don Juan Benítez en 2006. A ver. Aquí. Pues así podemos disfrutarla mejor, entenderla mejor, verla cómo se corresponde el texto con la música mejor que con la simple partitura. Además, el Archivo Histórico Provincial de Málaga custodia los fondos documentales de la sección femenina en la provincia y, entre otras cosas, se pueden encontrar un gran número de partituras que darían soporte a las piezas interpretadas por los grupos de coro y danza. Una de esas partituras es la tonada del Feliciano, recogido y montado en Antequera. Esta grabación de Juan Benítez da una mayor variedad de matices que la mera partitura por sí sola. Esta sería la partitura. Y aquí pues escuchamos la grabación. Así, además de configurarse como soporte sonoro de otros fondos existentes, también supone un complemento ideal a otros archivos, tanto escritos como audiovisuales, y que aportan información valiosísima sobre el folclore malagueño. Por un lado, están los autores que han publicado obras sobre diferentes aspectos de la tradición oral en algunos pueblos de Málaga.
que podemos contrastar, comparar y completar con lo recogido por don Juan Benítez. Por otro lado, hay estudiosos como Carmen Tomé o Juan Navarro, cuyos archivos personales se complementan igualmente con este archivo. Por citar un ejemplo, Carmen Tomé conserva un vídeo interesantísimo del baile del fandango de Alfarnate, Juan Navarro, buenas grabaciones de la música y el cante, y Juan Benítez, una amplia recopilación de letras que podemos escuchar recitadas y cantadas en su archivo. Otro excelente recurso disponible online es el Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, donde se recogen, entre otros muchos materiales, unas grabaciones llevadas a cabo en Ardales. Así, las más de 7 horas de encuestas realizadas en Ardales por parte de don Juan Benítez pueden implementarse con estas grabaciones, además de con las partituras del Fondo de Música Tradicional del CSIC. De esa forma, la esperemos pronta publicación de un trabajo sobre la tradición oral de este pueblo incluiría una muestra aún más exhaustiva si cabe. Y así podríamos continuar relacionando multitud de ejemplos de cómo el archivo sonoro de este académico es una pieza de gran valor para quienes nos movemos en el campo de la tradición oral, y es más que justo que este trabajo se custodie y se estudie en el seno de esta institución para el conocimiento de las generaciones futuras, que lamentablemente rara vez serán depositarias del saber tradicional de su antepasado, pero que por suerte cuentan con estas piezas de museo que don Juan Benítez Sánchez se esforzó por rescatar. Muchas gracias por su atención y buenas noches. En nombre de la Real Academia va a ser el discurso de contestación del ilustrísimo señor don Juan Benítez Sánchez. Excelentísimo señor director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, ilustrísimos señores concejales, ilustrísimos señores y señoras académicos, ilustrísimo señor recipiendario, señoras y señores, amigos y amigas. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Granada, concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Puentezuela, del famoso Palacio de las Columnas, tenía un catedrático de Historia, don Juan Sánchez Montes, que cada día nos hacía temblar al comienzo de clase porque solía hacer una pregunta a algún que otro alumno. Si temblábamos no era porque no supiésemos nada del tema que estábamos tratando, sino porque la pregunta no tenía que ver no con el tema de clase, ni siquiera con la materia. Recuerdo una de sus preguntas: don fulano, nos trataba de usted a los alumnos, nos exigía ir con corbata y jamás admitió un alumno en pantalón vaquero ni a una alumna en pantalones. ¡Qué tiempo!, ¿no? ¿Ha leído usted el libro Historias y Estancias del emperador Carlos V de don Manuel Foronda y Aguilera, publicado en el año 1924? Ante la respuesta negativa del alumno, su respuesta fue: no me extraña, ese libro solo lo hemos leído el autor y yo. Esa misma respuesta tengo que hacer yo. Las más de 200 cintas que he recopilado a lo largo de casi 50 años, pateándome toda Andalucía, como ha demostrado muy bien don Antonio, solo las hemos oído Antonio y yo. Yo, tras cada sesión de recopilación, las oía, las transcribía y las imprimía para leerlas en la siguiente sesión, para hacerles ver a los comunicantes la importancia de sus aportaciones y para rectificar lo que me habían comunicado si en la cinta no se oía bien o si se podía interpretar de distintas maneras. Habréis podido ver la dificultad que tenía, como lo explicaré después, el oír y transcribir esos audios, ¿no? Recuerdo que esta labor me llevaba horas y horas y tenía que oír una y otra vez la cinta antes de transcribirlas, causando malestar a mi familia. Mis hijos pequeños cerraban las puertas y solían decir que ya estaba papá con sus 40 principales, haciendo alusión a un famoso programa radiofónico. Antonio, como acaba de demostrarnos en su discurso de entrada a esta Real Academia, las ha oído con toda la paciencia del mundo, las ha limpiado de sonidos extraños y ajenos al contenido de la cinta, las ha digitalizado, labor imposible para mí dada mis pocas dotes con la llamada informática, las ha clasificado y ordenado de manera magistral y fácil para su estudio y comprensión, las ha estudiado, las ha hecho suya, las ha cantado, lo hemos oído perfectamente
y las ha relacionado con otros materiales publicados en otros medios, recopilados por él, por mí o por otros amigos y compañeros que también se han dedicado a esto. Nos ha deleitado con un extraordinario discurso en el que ha demostrado con creces que conoce bien el tema, que la tradición oral es un tema esencial en su vida y que hoy por hoy es con toda seguridad toda una autoridad en la materia, y que dada su juventud está destinado a ser el sucesor de tantos otros que, ya desaparecidos o mayores, han ido o estamos dejando paso a los jóvenes, aunque por desgracia hay pocos, y la prisa por estudiar estos materiales es grande y mucha, dado que ya no existen informantes que hayan vivido y practicado estos cantos o bailes, como diré luego al entregar mi archivo sonoro. No deja de ser extraño que en esta época de nulo interés por las tradiciones entre los jóvenes, Antonio, joven, nació el 28 de mayo de 1980, y aún más cuando empezó con este trabajo de campo, su primera publicación, La Fiesta Imperiana, la realizó en el año 2009, se haya convertido en uno de los más y mejores expertos en la recopilación y conservación de las mismas. Quiere demostrar pronto, como decía Jaume Pérez, que en esta materia posee la verdad y que quiere demostrarla antes de que se deje de serla, y sobre todo antes de que sea mayor y no existan informantes. Le preocupa mucho el escaso interés que hoy se le presta a esta materia y quiere concienciarnos a todos de que este rico patrimonio nunca se debe perder. Desde esta fecha no ha dejado de publicar Los otros fiesteros, consideraciones terminológicas, geográficas y evolutivas sobre verdiales, características de los bailes de rueda en la provincia de Málaga, la vigencia de los fandangos de la jarquía, y está pendiente de su salida de imprenta su próximo libro, Cancionero y Romancero de Almenidilla. Todas estas publicaciones las ha realizado con rigor científico y de acuerdo con todas las metodologías que la moderna investigación lingüística exige para ello, como lo ha demostrado en este magnífico discurso de entrada a la Academia y que ha titulado El archivo sonoro de Juan Benítez Sánchez, recopilación, digitalización, contenido e integración con otros archivos. Un estudio muy completo de un archivo tan extenso y que tantas horas de trabajo me ha costado. De nuevo la Academia apuesta por la juventud, haciendo caso de lo que decía Kofi Annan cuando afirmó aquello de que una sociedad que aísla a los jóvenes, corta sus amarras, está condenada a desangrarse, para sacar adelante su proyecto a larga distancia y cree en la posibilidad del aporte fundamental de la juventud para su actuación y renovación. Curiosamente, estas dos últimas citas ya hice alusión a ella en otra entrada de otro académico joven, Félix Zurita, y desde entonces todos sabemos la aportación que ha dado a la Academia y espero y deseo, como es natural, y estoy convencido que Antonio aportará tanto o más material y trabajará por la Academia como es costumbre. Es una juventud que, como ya ha demostrado Antonio, tiene bastante experiencia en la publicación y da muestra de su preparación tanto académica. Antonio es profesor de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas Puerta del Mar de Marbella, por lo tanto licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga. También tiene nivel C2 de inglés por la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, nivel B1 de italiano por la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba. Ha sido profesor de español, italiano, francés y latín en Maidstone Grammar School, no lo sé, que ya no soy de inglés, y en otros lugares de Inglaterra, como también tiene experiencia adicional con la participación en infinidad de jornadas, cursos de formación, grupos de trabajo, talleres, comunicaciones, organización de eventos, coordinador y ponente de cursos en el campo de la lingüística, de la literatura de tradición oral, del folclore, del flamenco, de la enseñanza a través de las redes, de innovación tecnológica en la enseñanza, profesor de baile incluso en Londres, organizador de programas radiofónicos, La Subbética Canta, jurado de concursos de trovos en pliego, traductor del libro en inglés Los hermanos de las campanillas, de Sandra Arroyo Ramírez, y un largo etcétera, ya que podríamos pasarnos el resto de la sesión con solo enumerarlos porque ocupan más de 4 páginas de su extenso currículum pese a su juventud. Es un miembro importante del Centro de Estudios del Folclore Malagueño de Benalagón, colaborador de la Asociación Entre Mares,
socio fundador de la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro de Torremolinos, practica el baile, como lo hemos visto, popular en cualquiera de sus manifestaciones que se presenten en nuestra provincia, Verdiales de Comares, de los Montes, de Andalucía, y con asociaciones folclóricas de Villanueva de Algairas, de Tolós, de Málaga, Córdoba, etc. Su trabajo de campo se ha desarrollado en casi todos los pueblos de la provincia de Málaga. Creo haber contado un total de 44 poblaciones en las que ha estado trabajando su folclore, aprendiendo sus cantos y bailando sus bailes típicos. Además ha trabajado en Tarifa, en 15 pueblos de Córdoba, en 5 de Granada, en 4 de Huelva, en 2 de Sevilla, en 2 de Jaén, casi un centenar de pueblos por toda Andalucía, que podríamos enumerarlos uno a uno, pero que no tenemos tiempo para ello. Con este trabajo sigue a Luis Montoto cuando decía aquello de estudia al pueblo, y eso lo ha demostrado con esos ejemplos de la lingüística del habla popular, que sin gramática y sin retórica habla mejor que tú, porque expresa por entero sus pensamientos sin alteraciones y canta mejor que tú porque dice lo que siente, aunque no se le entienda mucho en la cinta, pero es verdad eso. Y ha interpretado muy bien y extraído sus enseñanzas de lo que afirmaba don Antonio Machado y Álvarez, don Demófilo, padre de los hermanos Machado, cuando nos preguntaba: ¿queréis conocer la historia de un pueblo? Y respondía: ved sus romances. Se interrogaba: ¿aspiráis a saber de lo que es capaz un pueblo? Y se contestaba: estudiad sus cantares. Con toda esta dedicación y estudio ha comprendido que la historia de un pueblo como el andaluz y sus costumbres, modo de vida y de educación las ha reflejado en su cante y su baile mejor que ningún otro pueblo. Antonio ha sabido dar a las coplas populares, a los romances y demás materiales de tradición oral, todo el valor y mérito que se merecen como patrimonio inmaterial que es de nuestra cultura sempiterna, valorando el gran mérito que los pueblos han demostrado al conservar este rico material y saberlo transmitir a las generaciones futuras, cumpliendo con el mandato y sugerencia de don Manuel Machado cuando afirmaba aquello de que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. Todas las personas y pueblos, como nos ha transmitido nuestro recipiendario, inventaron las coplas, pero pasaron a ser anónimas y de dominio popular en cuanto se cantaron por primera vez. Antonio ha estado seleccionando algunas de las cintas, pero en los casi también 100 pueblos que yo he investigado en toda Andalucía, es curioso que se repiten no solamente los romances, sino fundamentalmente las coplas. Y eso es lo que quiero demostrar ahora, a ver si tengo voz también como él y puedo cantar, y demostraros cómo se entiende eso que se llama la creación de una persona, la creación personal, y cómo pasa después a dominio del pueblo, a ser anónimo. Entonces, posiblemente, recordamos que el proceso de pasar de un autor concreto a ser anónima se repite en todas las poblaciones de Andalucía y de España entera. Pondré un ejemplo que lo ilustrará. En una tarde de fiesta, un gran grupo de mujeres se cogen de la mano y comienzan a bailar un corro. Poco a poco, los mozos se van incorporando al corro y pasan largas horas bailando y cantando. En algún momento, un mozo ve cómo en el centro del corro está la moza de la que está enamorado y mientras da vueltas, improvisa y canta una canción que podría ser esta, por ejemplo, una estrofa. Alfileres de colores me parecen tus pestañas, que cada vez que me miras me las clavas en el alma. Y después bailaban todo a la flor de romero, romero verde, el romero se seca con los arreglos. Esos seguirían, como ha hecho Antonio, cantando una y muchísimas más estrofas, pero el corro podía durar horas, porque no había otra diversión. Y era el único momento en el que un hombre se podía acercar a una mujer y entablar relación, que terminaba muchas veces en noviado. Y posiblemente al rato empezarían a bailar
el estribillo del baile de los galeones. Y posiblemente ya otra mujer o otro hombre ya distinto al que inventó la copla, pues cantaría alfileres de colores, me parecen tus pestañas, que cada vez que me miras me los clavas en el alma. Ya vienen los galeones, con la esquina del farol, niña la que tiene los desenlaces. Y así cantaría otra vez la estrofa. Seguirían más bailes. Antonio ha hecho alusión al que yo he recogido en Puebla de San Marcos, 86 bailes. Ya sabéis que todo esto son estrofas de 4 versos octosílabos que riman los versos pares y quedan sueltos los impares y que se pueden adaptar a cualquiera de los ritmos musicales y los tipos de baile. Pues posiblemente al rato empezarían a cantar otra vez el baile de los caracoles y dirían alfileres de colores, me parece tu pestaña, que cada vez que me miras me lo clavas en el alma. Con los caracoles, los caracolillos. ¿Veis? Y así podrían continuar uno y otra vez los no sé cuántos posibles estribillos de coros que podrían cantarse un día y en días sucesivos. Esa copla, inventada por un hombre, dejó de ser suya y pasó a ser anónima. Y desde entonces se cantará a perpetuidad. Tengo que decir que precisamente ha habido 2 hechos en la historia que han motivado el que estos cantes, estos bailes se propaguen. Una de ellas es precisamente los primeros años del franquismo con la sección femenina. Editaban unos cancioneros y esos cancioneros se los mandaban a las distintas escuelas y ellas iban enseñando esos bailes y esas coplas. Y después, sobre todo, también la movilidad del magisterio, el hecho de que maestros o maestras del norte viniesen al sur o al revés, pues hacen que efectivamente esta transmisión, esta conservación sea posible no solo en donde surja, sino también en toda España. Antonio, como hemos dicho, ha realizado un estudio exhaustivo y pormenorizado de este material porque cree en él y porque es consciente de que se perderá si no hay personas que se dediquen en cuerpo y alma a él. Por eso, los que hemos dedicado tantas horas y tanto tiempo a su estudio estamos orgullosos, porque no hemos hecho más que llevar a cabo lo que otro Machado, en este caso Antonio, nos recomendaba. Cuidad vuestro folclore y andad en él cuanto podáis, porque la verdadera poesía la hace el pueblo, entendámonos, la hace alguien que no sabemos quién es, o que en último término podemos ignorar quién sea sin el detrimento de la poesía. Creo, amigo Antonio, que tu aportación a la Academia de Nobles Artes de Antequera será extraordinaria y por eso yo, en nombre de ella, te doy mi enhorabuena y la bienvenida a esta noble institución y estoy seguro y convencido de que tu aportación será valiosa, copiosa y extraordinaria y por eso te acoge con gran entusiasmo en su seno. Muchas gracias. Don Antonio Estepa Silva. Se ratifica su señoría ilustrísima en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera como académico correspondiente. La ratifico. Jura o promete su señoría ilustrísima guardar su estatuto y su reglamento y trabajar por ella defendiéndola y aportando su cooperación. En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académico correspondiente de la sección de letras. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, las artes y las letras,
cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. A continuación, el secretario de la Real Academia le hará entrega del título de académico correspondiente. Don Juan Benítez Sánchez le impondrá la medalla académica. Y yo, como director, le doy el abrazo de bienvenida. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Perdón, un momento, por favor. Voy a entregar el archivo sonoro. Voy a intentar ser breve, pero no tengo más que hacer una breve historia del material que entiendo. ¿Se oye? En este acto hago entrega a esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera para que sea su lugar definitivo para siempre de más de 200 cintas grabadas por mí durante mis 40 y tantos años recopilándolas por toda nuestra Andalucía. También un pendrive con todas ellas grabadas y digitalizadas por Antonio, como hemos visto, cada la cantidad de eso, y un CD del que hice de los bailes de corro del pueblo de San Marcos. No hago entrega en este momento de los libros porque, en primer lugar, casi no tengo ejemplares, de algunos no tengo, y en segundo lugar porque da la casualidad de que de todas las bibliotecas que se están donando y llegando a la Real Academia, como ha sido la del padre de Juan, don Francisco López Estrada, la de don Antonio del Bello, la de don Juan Alcaide de la Vega, también libros de don Manuel Cascales y algunos más, todos ellos tenían mis libros, y entonces en la Academia hay como mínimo 5 ejemplares de todos y cada uno de mis 12, creo que son ejemplares. Entonces, por eso no hago entrega de esos libros y unos pocos más que efectivamente están ya repartidos en las distintas academias, en las distintas bibliotecas, y que serán consultadas en cuanto efectivamente podamos y tengamos tiempo y dinero para ello. Yo quiero hacer alguna breve alusión a cómo me motivó a mí esto y demás. En primer lugar, quiero recordar, porque algunas veces me dicen, ¿cómo se le nota? Yo hago algunas veces cuando he ido a investigar y a recopilar datos, todos esos pueblos, pues bailo, canto también, como nos tenemos que hacer todos los pocos locos que nos hemos dedicado a este menester. Y muchos me decían, ¿cómo se nota que usted ha vivido los bailes? Yo no lo he vivido. El problema precisamente de este material, de este rico material, es que es único. Ya no se puede recuperar en absoluto. Ya no hay personas que sepan esto. Ya no hay quien nos lo pueda cantar. El primer año que yo empecé a recopilar, cada alumno me traía un cuadernillo de 10 o 15 páginas. El último año, con esa asignatura que después haré alusión que yo conseguí, 15 alumnos con esta asignatura en concreto no llegaron a entregarme ni siquiera 5 páginas. Ese fue el último año de mi jubileo, cuando me jubilé. Y precisamente mi generación, que fue la generación que cumplió la mayoría de edad en los años 65, entonces la mayoría de edad, recordaréis, eran los 21 años, era la generación Yeye, y fue la que rompió precisamente, fue la gran iconoclastra con todos los bailes tradicionales. El picú reemplazó a los corros, y el tuit, el rock y los demás bailes de moda, el baile agarrado con poca luz, fue lo que fue poco a poco rompiendo y desechando este material. Hoy habría que encontrar ya entre las pocas personas, la media de vida en España es de 83 años,
pues de los que tengan más o menos 75, 83, habrá muy pocas personas. Y sobre todo, este material es fundamentalmente de las mujeres. Los hombres iban al campo y los hombres, en último caso, cantarían los cantos de trillo, que Antonio ha puesto alguno, de trilla o trillo, pero no los de corro, eso eran fundamentalmente de mujeres, y los romances y las coplas y demás. Recuerdo que yo empecé esto por una casualidad. Yo empecé a trabajar en octubre de 1970 y nos tocó, entonces el Pedro Espinosa era mixto, pero los niños estaban en una planta y las niñas estaban en otra. Me tocó un cuarto de niñas que era totalmente indomable. Todavía algunas cuando me ven me lo recuerdan, que era insoportable. Todos los profesores no sabíamos qué hacer porque no había quien las motivase para nada. Entonces, incluso estábamos haciendo un curso en Granada, dependíamos de la inspección de Granada. Yo le planteé al inspector, digo, bueno, ¿qué hago con este curso? Me dice, usted toca la guitarra, y yo, ¿qué va? Digo, usted lo que sea, una flauta, baile, cante. Y nada, ilusionado yo vine y yo voy a seleccionarme un romance precioso, el romance del prisionero, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando canta la calandria, algo tan lírico y tan sentimental, y esto le tiene que gustar. Me importa un dedo. Entonces le reté a que al día siguiente o al lunes siguiente me trajese algún material recogido por ellas, pero que se lo cantase a algún familiar, alguna abuela, alguna vecina o lo que sea. Y entonces me trajo una niña un cassette que está ahí, el primer cassette está ahí, y una hoja que la conservo todavía porque también tengo un material documental que lo estoy estudiando y que estoy entresacando mi futuro libro, que es el tratamiento de la suegra y de los nombres propios de la literatura popular. Tengo ya más de 200 coplas, pero tengo que recopilar más. Pues ahí precisamente en un color paliducho, todavía conservo, porque no he roto ni un solo papel, en 10 acentas todo ese material que ahora trataré de estudiar. Pues me trajo un romance que se tituló, o lo tituló, Sentadita en una hamaca, así textualmente. Entonces, yo hice una fotocopia con aquellas fotocopiadoras que teníamos entonces tan malísimas y se la entregué a los alumnos, a las alumnas. Las risotadas eran muy grandes, porque primero puse la cinta y oían esto. Sentadita en una hamaca, paso yo mi noche y día, y siento rodar los coches. Lo he elevado más porque era así, me fui a bajar un poquito. No vienen en busca mía, me perdiste sola, y a mi madre, padre deshonrates, y para mayor dolor, un hijito me dejaste. No llores, hijo del alma. Se vieron así cantando. La primera risotada, maca, no existe. Qué cateta, qué mal. Esto lo había escrito la alumna, aunque ella dice que era su abuela, pero era la alumna. No podía ser, la abuela no sabía, porque además llegué a conocerla, no sabía escribir, pero le daba vergüenza. Y como yo siempre decía que el que reía último reía mejor, pues resulta que maca está admitido por la academia como apócope de hamaca. Y después nos dedicamos durante una semana a estudiar la morfología, la literatura popular, el habla popular, todas esas eses de la segunda persona del indefinido y una cantidad de elementos populares, la rima, la métrica, medimos todos los versos perfectamente, los encabalgamientos, la figura retórica, y aquello parece que les interesó. Y desde entonces me movió a seguir con esto. Después podía contar infinidad de anécdotas curiosísimas porque me han pasado de todo, pero quisiera alguna al menos contarlas porque todo esto es lo que me valió precisamente. Yo empecé a trabajar sin orden, sin metodología por mi cuenta, sin nada. Yo recopilaba las cosas y
si me daba por cogerle el nombre a la persona, bien, y si no, pues nada, son las primeras. Luego ya fui adquiriendo metodología, fui publicando en la Junta de Andalucía, en los talleres, los famosos talleres que están en todos los centros, expuse ya una metodología. Incluso conseguí que la Junta de Andalucía me admitiese una asignatura que se llamaba Literatura Culta y Oral en Andalucía, y que yo creo que el único que le ha impartido hemos sido otro, Antonio Ruiz Muñoz Ruiz Canela, en el Pedro Espinosa, y yo. Yo le he impartido en el Pedro Espinosa, en Málaga, en Marbella, en Merja, en José María Fernández, en los sitios efectivamente donde yo he estado. Y me da la impresión de que cuando yo me he jubilado, esa asignatura ya se ha perdido. Incluso llegué a publicar un libro, que lo tiene Antonio en azul, se llama Cancionero y Romancero Popular de la provincia de Málaga, que la portada es de mi cuñado Antonio, precisamente. Y ese libro está orientado y dirigido a los profesores que querían implantar esta asignatura para que tuviesen material. No me consta que en ningún sitio figurase. Pero ese libro está en todas las bibliotecas públicas de Andalucía, porque fue un concurso que gané en la Consejería de Cultura, y en todos los centros públicos o privados que lo hayan solicitado está también. Entonces ya fui adquiriendo metodología, publicando en la revista Puerta Nueva de Málaga algunos cuentos, como por ejemplo El Hada de las Lágrimas y algunos más, y empecé a participar con distintos centros en Málaga, en la Universidad Laboral y demás, y fuimos dándole auge a esta literatura ya perdida prácticamente popular. Tuve la suerte de que en los primeros años, los primeros 11 años, estuve en el Pedro Espinosa, que era un instituto que recibía alumnos de 19 poblaciones, aunque no fuesen pueblos, pero sí eran entidades locales, y del sur de Córdoba y todo el norte de Málaga. Eso me ayudó mucho porque en estos pueblos pequeños es donde está todavía. Digo que en el 2006 recopilé 86 bailes de corro, no tiene ahí el libro para esto, bailes de corro en Cueva de San Marcos como homenaje a Cuevas precisamente en sus 200 años por haberse independizado de Antequera. Y eso hace nada de menos. Hoy ya posiblemente no pueda recoger más de 10 o menos, pero en ese año todavía pude recopilar 86. Entonces, en este largo peregrinar es curioso porque, por ejemplo, bueno, una de las cosas que me hace gracia es Antonio Alcaide, que está por aquí, siempre habla, y él también, que murió, Juan Moreno, el de Callejero Antequerano, de lo que es antequeranear. Pues efectivamente yo no he nacido en Antequera como soy, pero sí soy de adopción, porque yo justo el 6 de octubre de este año llevaré 50 años viviendo en Antequera. Y donde quiera que he ido, efectivamente he portado Antequera, he llevado Antequera, y me consta que son muchos los que han venido a ver Antequera porque le he dejado la semilla allí y le he dejado ese interés por Antequera. He tenido incluso bien hacer aquí un congreso de profesores de español, que vinieron nada más y nada menos que 250 profesores de toda Andalucía, y que, según Ramón Jiménez, me dice que todavía vienen gente al hotel diciendo que vienen a ver Antequera porque su amigo Juan Benítez se lo recomendaba. Entonces, eso es un aspecto interesante que debo destacar, ¿no? Después, mirad, las dificultades que habéis visto que puedo encontrar con transcribir eso. Yo me tiraba ahora yo al lado, poniendo la oreja al lado de los altavoces, porque era imposible, desde luego, enterarse de lo que decía. Me acuerdo que un romance me costó mucho trabajo, una palabra nada más. Es el romance de San Antonio de los Pajaritos, que eso es conocido en toda Andalucía. Entonces, sabéis que el padre de San Antonio, que por cierto la gente confunde, yo creo que no es San Antonio, debe ser San Francisco, pero hay un baile, debe ser a lo mejor San Antón, que también está relacionado con los animales, pero eso es muy... Yo he hecho unas experiencias interdisciplinares con profesores de historia, de música,
de arte, de literatura, de lengua, para efectivamente estudiar ese romance tan extraordinario. Sabéis que el padre deja a San Antonio al cuidado de un trigo para que no se lo coman los pájaros. Entonces San Antonio lo que hace es encerrar a los pájaros. Y cuando viene el padre y no ve pájaros, dice, ¿qué ha pasado? Y dice, lo tengo encerrado, no se lo cree, llaman al obispo, el obispo viene y demás, y ya el niño decide sacarlo. Entonces dice, uno de los dice, salirá águila, grulla, garza, y de buena primera leo, perros, pochuelos y granjas, torto la perdice, y la codornice, una cosa así, la más o menos. Yo digo, ¿qué pintan los perros en medio de tanto pájaro? Pues no eran perros, es perros. Y tuve que, porque es a uno de los pájaros que llaman en uno de los pueblos donde recogí eso, terros. Y lo que le echaba no era un perro ni perro, sino eso. Para que veáis cómo ha servido para todo la tradición oral, cómo se inventaban algo. Antonio ha hecho alusión a algunas cunas, algunas nanas, pero curiosamente yo le he recogido en Cañete la Real, le he recogido también en Casabermeja. El último día precisamente estuve ahí investigando, la señora que había estado en Barcelona, la he recogido en otros pueblos, y la última estrofa que os voy a contar ahora la recogí cuando daba una conferencia en la Cámara de Comercio de Málaga. Es la nana del cura. Es muy curiosa. Una mujer, cuando se iba el marido, pues se entendía con el cura. Y el cura, pues cada vez que se enteraba, iba a verlo. Entonces, un día hace viento y el marido vuelve y ella no sabe cómo avisarle al cura. El cura llama a la puerta y ella, meciendo al niño, le dice: el padre de este niño iba para Francia, le vino el viento en contra y duerme en casa. El cura seguía proteando y no le había, y se inventaba que iba para Oviedo, que iba a la semana, hasta que el cura ya harto le dice, adiós Blanca Paloma, adiós Blanca Paloma, que ya he comprendido, qué noche más linda nos hemos perdido. ¿Veis cómo es? Curiosidades, por ejemplo, uno de los romances más extendidos y que habré cogido como unas 20 y tantas versiones es el denominado Lusa Eterna. Este romance proviene de Francia y se extiende rápidamente por España. Y curiosamente, yo iba a los pueblos, ¿conocéis este romance? No, que va. Le preguntaba, ¿conocéis el romance de Adela y Juan? Algunas sí, pero lo que tenía que empezar era cantarle. Y cuando le decía, por ejemplo, una joven muy guapa llamada Adela, por el amor de Juan, estaba enferma, un día sus amigas fueron a verla. El muchacho, el novio, se había enamorado de su mejor amiga, Dolores, y la abandonó, hasta tal extremo que muere. Bueno, pues fue curioso porque resulta que el Lánjaro me dice, ¿cómo no iba a acordarme yo de esto? Si eso ocurrió al lado de mi casa. ¿Cómo ocurrió al lado de su casa? Y decía, una vecina de mi abuela tenía una hija que se llamaba Adela, el novio era Juan, y ocurrió exactamente igual. Lo mismo que, por ejemplo, en Cueva ocurrió el mismísimo caso que Lorca cuenta en Boda de Sangre. Pues Alberti se lo cuenta a Lorca, que en Cueva de San Marcos había un caso exactamente igual. La familia del sevillano había un caso en el que, idéntico, ¿no? Un cortijo del fraile también, exactamente igual. Y allí tuvo lugar otro caso parecido al de esto. Se repiten los hechos y la gente cree que efectivamente es así. En Alfarnate, que Antonio ha hecho alusión, Alfarnate me dice que vaya a ver lo que ellos tienen, una joya, los fandangos de Alfarnate, pero no puedo ir con nada. Yo les dije, ¿puedo llevar el link? Porque el nudo me parece un poco impresentable, ¿verdad? Pues resulta que llegaron allí, todas vestidas, las mujeres, los hombres, y empezaron a cantar. Yo aguanté la primera estrofa muy bien, la segunda estrofa la paré en mitad de los dos versos y seguí yo, y la tercera estrofa, la tercera palabra la corté y seguí yo. Todo el mundo cree que es propio de su pueblo todo este canto,
todos estos bailes, todos estos cantos populares. Y no es, salvo 8 o 10 como máximo, canciones que hacen alusión, coplas que hacen alusión a personajes o a hechos del pueblo, el resto son todas idénticas y se repiten por doquier en toda España. Otra anécdota muy curiosa es precisamente el romance de Clara. Clara es un romance muy bonito. Además lo escenifiqué yo con las alumnas de José María Fernández una vez, de la televisión de Andalucía. Es un romance muy bonito que dice así más o menos. Una mañana temprano fui a misa, con mi madre me he encontrado una mujer que es más bonita que un ángel. Me he encontrado una mujer que es más bonita que un ángel. Yo su paso le seguía hasta ver donde llegaba y al llegar a su jardín le dije que le adoraba. Al llegar a su jardín le dije que le adoraba. Bueno, el hombre sigue, se da enamorada, ella le dice: caballero, soy casada y a mi marido no debo faltarle nada. Se dirige al ruiseñor, el ruiseñor le dice que siga porque más tarde o temprano la va a conseguir. La consigue y estando yo grabándola, no sé qué pueblo era exactamente, ya digo, cuando terminemos de grabar, no hablé enseguida, dejar un ratito. Y bastó, nada, un segundo. El romance terminaba diciendo: Clara, soy Clara, me llamo siendo Clara, me enturbié, y ya en este mundo de chaval, no hay de ver que el caminito es muy largo y aprieta mucho la sed. Estábamos en un segundo de silencio cuando aparece una mujer ya mayor y dice: ¿para qué te resistías así? Si te tenías que entregar, mujer, que tanto quería, se tenía que dar. Esa estrofa no la he visto en ningún sitio y posiblemente haya sido yo el descubridor, o a esa mujer se le ocurría esa estrofa. Detalle muy curioso. Posiblemente el más valioso que yo haya recogido es un romance que se llama Contienda entre el trigo y la moneda, cuando es un romance de 156 versos que me lo recopiló una alumna que se llama Cecilia Díaz López, de su abuela, que vivía en Córdoba, y que se lo presenté precisamente a don Francisco López Zala y me dijo: con esto puede usted hacer una tesis doctoral. Me puse a investigar y efectivamente encontré una versión manuscrita de 100 versos más en el Archivo Histórico de Málaga, manuscrita, y después publicado por Menéndez Pidal otra versión con otros 100 versos más. Y curiosamente pude observar que lo que había hecho el pueblo era suprimir los elementos superfluos. Lo esencial se repetía en todo, pero aquellos elementos que no le interesaban lo iba quitando. Y la verdad es que el romance en su esencia está idéntico en las tres versiones. Pero eso me dio pie a lo práctico, lo pragmático que es el pueblo, que sabe perfectamente no sé, apartar lo que no le interesa y quedarse con lo que le interesa. Es un romance precioso que además está emparentado con los famosos denuestos medievales, el alma y el cuerpo, el Ave María, el agua y el vino. Y él dice: pare, empieza como todos los romances solemnes: párese el dorado carro y el segundo planeta, la luna pare su móvil y las relumbrantes estrellas, paren los cuatro elementos, todos los astros atiendan, una rendida pendencia entre el trigo y la moneda. A todos pide atención para que con ella pueda al auditorio cantarle la disputa más tremenda que ha oído los nativos y que han escrito los poetas, que es el trigo y el dinero que están en gran competencia sobre cuál de los dos es la más sublime prenda. Gana el trigo porque con él se hace la hostia consagrada y el dinero, por mucho que podía comprar, no tenía nada que ver. 156 versos es para mí la joya de todo. Luego, curiosamente, a mí me ha costado muchísimo viaje. Los pueblos más lejanos que he encontrado han sido Aznalcóllar y Siles. Recuerdo que Siles yo tenía no sé qué día de la semana las clases a las 12 del mediodía y me tenía preparado el bar del instituto
José María Fernández, precisamente, una tortilla de jamón, y yo iba comiéndolo porque salía a las 12 de aquí y volvía a mi casa a las 2 de la mañana. Chile está lejísimo, 3 horas de estar allí y demás. Todo eso lo tengo recogido, lo mismo que de Aldales, del Trabuco y de montones de pueblos, pendientes de que algún alcalde o alguien diga adelante. El de Aldales, por ejemplo, no está publicado porque se quitaron al presidente de la Diputación, que era de allí, y fue un reto. Me dice, aquí no hay más que flamenco, aquí no hay nada popular. Y digo, si lo encuentro me publica, sí, pero cuando lo tuve ya no estaba y ahí está pendiente. Tú sabes que tengo un tocho bastante grande. Horas y horas, fijaos, salir de 12 y volver a las 2 de la mañana, y a las 8 y media de la mañana yo estaba en mi instituto dando clase. Yo lo que sí quiero es que me permitáis darle las gracias, por supuesto, a mi mujer y a mis hijos por la paciencia que han tenido durante miles y miles de horas. Que no estamos hablando de un día ni de 2 días, que son 45 años, que casi salía un par de días a la semana, toda la tarde, y algunos, como en este caso, pues, eran 14 horas fuera de casa. Y ella con los niños, pues efectivamente se tenía que hacer cargo de todo, y la verdad es que para que yo, no sé, de alguna manera disfrute, pero me ha costado también dinero, esfuerzo y trabajo. Quiero también dar las gracias al Sol de Antequera, que me ha permitido que durante muchos años, creo que soy el que más años lleva colaborando, el colaborador más veterano, me ha permitido publicar todo ese material, lo he ido grabando y publicando en el Sol. Y Rodríguez Almodóvar, precisamente en El País, yo tenía un apartado que era la literatura popular en Antequera y su comarca, y Rodríguez Almodóvar tenía uno en El País que era la literatura popular en Andalucía. Yo le daba mucho material y un día vi que hablaba de un milladero y le dije, Antonio, ¿qué pasa? ¿Has estado en un milladero y no me has dicho nada? Y dice, no, yo no he estado. Y entonces, ¿cómo habla de las coplas que has recogido? Y dice, perdona, es que se me ha olvidado citarte, pero te voy a recompensar. Y me dedicó media página a elogiar mi labor desinteresada en El País, media página entera eso. Y por supuesto, quiero agradecer a los miles de informantes y de alumnos que han colaborado y que muchísimos nombres están ahí. Todos los libros tienen al final una relación de todas las personas que han colaborado conmigo. Y desde luego lo que sí es cierto es que es un material, vuelvo a repetir, que no se puede volver a recoger, jamás. Es posible que ya no tengamos posibilidades de oírlas, pero hay posibilidades porque están muchas en esto, y yo le he mandado material a grupos de folclore ya que la han orquestado, como los Barda o General o algunos más, y por supuesto, gracias a la labor de Antonio, aquí está recogido. Y podríamos decir, al revés que le dijo el rey el otro día a Pedro Sánchez, el dolor viene después, el dolor ha venido antes, y la satisfacción en un cuarto de hora, Antonio, grabándome esto, él se ha tirado horas también limpiándole y recopilándola, pero 10 minutos bastaron para todo este material que esté aquí metido. Lo doy a la Academia con la satisfacción que me merece un trabajo bien hecho y con la gana y garantía de que va a estar bien conservado y pueda ser útil. En nombre de la Real Academia, nuestro agradecimiento al numerario, al académico numerario Juan Benítez Sánchez, por la cesión de este importante conjunto documental que viene a acrecentar el patrimonio de nuestra corporación. Muchas gracias. Se levanta la sesión.